la noticia con Andrea Bernal. La tarde de este jueves 22 de febrero del 2018 nos encontramos en San Lorenzo, en el centro de la ciudad fronteriza con el departamento colombiano de Nariño. A mis espaldas el comando de la Policía Nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Este es el inicio de nuestro programa, ese video que ustedes veían a continuación, porque hoy vamos a enfocar nuestro lente en Ecuador, en un libro, Rehenes, de Marisabel Arroyo, de María Belén Arroyo y de Arturo Torres. Una de sus escritoras está hoy aquí en el estudio y nos acompaña. Porque los hechos son que el pasado 26 de marzo se cumplió un año desde el secuestro y el posterior asesinato de Paul Rivas, de Javier Ortega, de Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario El Comercio. Y pese al paso del tiempo, un año y unos cuantos días más, las investigaciones aún quedan pues muchas dudas y preguntas sobre las circunstancias de este crimen cometido por el bloque Oliver Sinesterra de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, que involucró a los gobiernos de Ecuador y Colombia. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Eso sucedió hace un año y en este libro, Rehenes, escrito por los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, se revelan pormenores de investigaciones oficiales que buscan resolver varias de las interrogantes. ¿Por qué fueron ejecutados los integrantes del equipo del diario El Comercio? ¿Cómo fueron los acercamientos y las conversaciones entre las autoridades y los criminales liderados por alias Guacho? ¿Realmente hubo esas negociaciones? ¿Iba a haber canje, como se dijo al inicio, por medio de las autoridades ecuatorianas? ¿Se ocultó, se alteró información oficial del crimen? ¿Qué es lo que más les motivó a empezar esta obra? Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? De esta manera comenzamos el programa. Bienvenidos. Lo anticipábamos hoy en nuestro estudio, nos acompaña María Belén Arroyo, es una reconocida periodista ecuatoriana, coautora del libro Rehenes, lo tenemos aquí en nuestras manos. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? Es la pregunta que está en la portada y quiero darle la bienvenida a María Belén, que hoy nos acompaña. María Belén, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Andrea. Estoy muy honrada de estar aquí. De todas las preguntas, porque yo leí el libro ya, realmente pues me lo devoré en 3 días, porque es una historia muy bien contada, periodísticamente muy bien hecha, con documentos, con diversas fuentes que demuestran que hay inconsistencias, que pudo haber negligencia de los gobiernos, que no todo lo que nos dijeron al inicio fue verdad frente al tema de los 3 periodistas y que aquí en Colombia hay una frase que dice que los periodistas no tienen que tragar entero. Y es lo que hace un poco este libro. Aquí no se traga entero en este libro Rehenes, sino que se pone sobre la mesa muchas piezas del rompecabezas que no estaban claras. Y sin duda, cuando yo termino de leer el libro, María Belén, pues me pregunto,
¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? ¿Logran ustedes descifrar cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, Andrea, gracias por la invitación y por las preguntas. Precisamente el trabajo lo hacemos como un intento desde lo periodístico por armar las piezas del rompecabezas, planteando como preguntas, no todas llegan a ser respondidas. Y la crucial es justamente por qué los ejecutan. A través de la reportería de 9 meses en los 2 países, en Colombia y en Ecuador, y con acceso a fuentes documentales, a papeles oficiales y con acceso a fuentes abiertas, testimoniales, abiertas y cerradas, establecemos que por un lado hay un proceso de negociación en que se hablaba de intercambiar a 3 hombres del Guacho que estaban detenidos en Ecuador, en la cárcel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Se planteaba este tema del canje y había una dilación, había una encrucijada, no había experiencia en el gobierno ecuatoriano frente a un hecho de esta naturaleza, no se sabía qué hacer, había una duda grande, negociar, no negociar. Esa es la primera cosa. Una dilación larga, un no saber, una incertidumbre frente a la negociación. Y lo otro, que es lo que revelamos como segunda causa, es la realización de operaciones conjuntas de las fuerzas de ambas naciones, de Ecuador y de Colombia, en la zona donde estaban transitando los rehenes, y eso lo que hace es precipitar un desenlace, precipitar una ejecución. Más allá de que el discurso oficial decía que no van a hacer operaciones para no poner en peligro la vida de los 3 cautivos, en nuestra investigación periodística sí fue así. Se realizaron operaciones y esto precipitó el desenlace. ¿Quiénes las hacían? ¿Comandadas por quiénes? Esa es una importante pregunta y para responder a ellos es necesario saber que fuerzas colombianas de unidades élite entraron por Ecuador desde la provincia de Carchi, que está en el norte ecuatoriano. Entraron, recibieron protección logística de la policía ecuatoriana. ¿Por qué razón no entraron por Colombia? Porque Colombia no estaba en dominio ni en comando de los territorios. Y entonces tenían que hacerlo por Ecuador, donde era, si tú quieres, más amigable el acceso. Y a partir de eso se internaban a hacer operaciones y barridos. Si tú revisas en el libro Rehenes, que está en la Feria del Libro de Bogotá, tenemos un documento de la Ministerio de Defensa de Colombia donde se admite que operaciones hubo. Hubo 2 operaciones. Y, en el periodo en el que estuvieron en el cautiverio. Entonces, estamos hablando de unas fuerzas combinadas y es importante entender un escenario. Es muy clave saber que a mediados de febrero del año 2018 en la ciudad de Pereira, los presidentes de Ecuador y de Colombia firman el Acuerdo de Pereira, instrumento el cual menciona la posibilidad de tener intercambio de información de inteligencia y la realización de operaciones conjuntas. Este fue el marco legal o el instrumento jurídico, si tú quieres, que sirvió de paraguas para la realización de estas operaciones, de acuerdo a lo que documentamos nosotros. ¿Por qué este libro? Porque este libro escribieron con Arturo Torres, que por eso es un colega y además es el esposo de María Belén. Importante trabajo. ¿Cómo nace? ¿Por qué un día deciden ustedes hay que hacer un libro y hay que continuar con esta investigación? Hay 2 elementos. En el año 2009, Arturo Torres publica El Juego del Camaleón, que nos habla de la penetración de las FARC en Ecuador, no solo en la frontera, que ya sabíamos, eso no era noticia, sino a nivel de la institucionalidad y en la política ecuatoriana. Hablábamos del gobierno de Rafael Correa. Ese era un primer hecho que fue desde lo periodístico documentado en el libro El Juego del Camaleón. El segundo hecho, cuando se produce a fines de enero la explosión de un coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, entendemos que hay un grupo armado y no sabemos qué está haciendo este grupo armado y qué está clamando, qué está pidiendo, que empieza una escalada de violencia. Nosotros habíamos entendido que había un hito de 9 años sin analizar este fenómeno de violencia, estos nuevos actores irrumpiendo. ¿Qué tiene que ver con el gobierno de Rafael Correa, María Belén? Es bien importante porque estamos planteando que nuestro país, Ecuador, tuvo 10 años de una década de ceguera frente al problema del narcotráfico. Se dejó hacer, se dejó pasar, y cuando cambia de gobierno hay un cambio de paradigma y esto rompe un pacto pacífico de convivencia y es lo que alerta y pone en guardia y pone finalmente en defensa al frente Oliver Sinisterra. Esa es una hipótesis de este trabajo. Ahora, hay un capítulo que dice: el bombazo
que nos abrió los ojos, que los despertó a todos. Ese es el bombazo que recordamos que lo cubrimos, por supuesto, aquí en NTN 24, en la unidad de policía de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Sí, así es. No falleció nadie, afortunadamente, causó daño sin duda alguna, hubo heridos, pero ese bombazo, ¿qué le dijo a los periodistas ecuatorianos? Que habíamos dejado de cubrir algo, que habíamos dejado de mirar desde lo periodístico. Un fenómeno estaba delante de nuestros ojos, nos estaba estallando en la cara, pero no sabíamos de qué se trataba. No sabíamos de qué se trataba este fenómeno y era urgente analizarlo. Esto fue lo que nos hizo a nosotros retomar el trabajo de investigación, pero el secuestro, y contigo estábamos hablando, la tarde-noche del jueves 12 de abril del 2018 en el ECU 911 al centro oriente de Quito, en el Ichimbía, la impotencia de ver a los colegas periodistas más jóvenes sin saber del destino de Javier, Paul y Efraín, nos lanzó al precipicio para decir, tienen que investigar qué pasó, no nos podemos conformar con la versión del gobierno de que hay que satanizar a esta organización y al líder de esta organización, por lo demás un ecuatoriano, guacho ecuatoriano, sino entender cuál es la lógica detrás de toda esta dinámica de violencia. Y eso es un poco lo que nos empujó. Una novedad para los periodistas ecuatorianos, sin duda alguna, un carro bomba en Ecuador, eso no hay un antecedente. Aquí estamos dos colegas ecuatorianas, María Belén, por supuesto, con mucho más experiencia periodística que yo en el Ecuador, pero no hay un antecedente de un atentado con una bomba desde los años 80 que pasó algo una vez en Ecuador. Justamente, Andrea, investigando a mediados de los años 80, en Ecuador hubo una organización que se llamó Alfaro Vive, carajo, que buscaba justamente una respuesta armada para que la izquierda llegara al poder. Y en esa época hubo un gobierno muy represivo en el Ecuador que de alguna forma cortó desde los cimientos este nacimiento de organizaciones subversivas, insurgentes. En ese contexto de violencia naciente se produjo el estallido de una carta bomba, de un sobrebomba que llegó en esa época hacia la Embajada de Israel, que estaba en la zona financiera de Quito. Más o menos en la zona centro financiera de Quito llegó, explotó, causó víctimas y es el antecedente que encontrábamos. A partir de eso no hemos tenido hasta enero, último fin de semana de enero del 2018, se produce el coche bomba. Entonces, no hay antecedentes sin duda alguna de un bombazo y tampoco hay, María Belén, antecedentes de un secuestro a periodistas en el Ecuador. Justamente, también averiguando lo que has tenido es que llegaba un comando de Alfaro Vive, llegó al diario Hoy me parece y les pidió publicar una proclama revolucionaria y eso fue todo. Más que eso no ha habido. Estamos hablando de los años 80 en el Ecuador, entonces imagínense el shock que esto causaba ese 2018 para el periodismo ecuatoriano y el colombiano que lo sentía tan de cerca, tal vez mal acostumbrado, en cambio en Colombia, a pensar que esto era que se había normalizado el secuestro a periodistas y el asesinato a periodistas, pero desde Ecuador se sentía sin duda con muchísima preocupación. Pero aquí hay algo importante en el libro de ustedes, en Rehenes, María Belén, porque quizás la novedad sí era para los periodistas. Y la novedad o la sorpresa de lo que estaba sucediendo era para la prensa, pero para las autoridades no. Para las autoridades no, porque ustedes revelan en un capítulo muy importante unos chats por WhatsApp que luego las autoridades dieron a conocer por pedazos que había entre Guacho y un mayor de la policía, el mayor Saldumbide, del cual Guacho lo trataba de coronel. Es que es increíble la narrativa que hay entre Guacho y Saldumbide, donde uno dice, ¿cuál era el papel de este mayor de la policía? Al final termina siendo el víctima porque desde el gobierno o desde las altas esferas nunca le pusieron atención a Saldumbide de las amenazas de Guacho, o Saldumbide, en este caso la policía, no tomaron en serio a Guacho, o cómo es que un coronel, un teniente de una policía
pues tiene el contacto de Guacho y se mandan y se chatean todo el tiempo y duran 5 o 3 horas en el chat mandándose pues amenazas. El otro le dice que ya van a negociar, que lo espere, hermano, ten paciencia. ¿Cuál fue como la conclusión de todo esto al ustedes revisar todos estos documentos que lo hizo? Pues María Belén en este caso es la que hace la investigación y documenta con papeles esos chats, al encontrar esas conversaciones. Es tan importante como lo planteas, Andrea, porque justamente la constatación es que desde mediados de enero del año 2018 en San Lorenzo, que es esta población de la provincia de Esmeraldas, hay una transición en los cuadros que están al mando de este cuartel policial, de este distrito policial, y transitoriamente está a cargo un mayor de la policía. Y es en este ínterin, si tú quieres, que se produce una incursión, una acción policial de élite en el poblado de Mataje, y se llega a una casa muy humilde donde decomisan explosivos y detienen a 3 personas, Cuco, Tobón, Cuajiboy. Resulta que estos 3 personajes resultan ser muy importantes para la organización narcodelictiva y más específicamente para Guacho. Era uno de ellos lugarteniente de Guacho en la zona. Al día siguiente de esta captura, quien estaba transitoriamente al mando del distrito, empieza a recibir mensajes por chat: libérales a mis hombres, libera, o vas a ver. Estamos hablando para que tengas mucha precisión, el 13 de enero del 2018. 13 de enero. Y esta negociación, digamos, este diálogo incipiente de enero, tiene otro matiz. 2 semanas más tarde, la explosión del coche bomba viene a ser un corolario. Les detuvieron, en represalia voy a hacer explotar. Es así como deben ser leídos los hechos dentro de este acontecimiento. La policía en San Lorenzo y en este sector, entonces, ¿sabía lo que iba a pasar? A María Belén, según esas comunicaciones, eso uno. Y lo otro que me parece surreal es, este mayor Saldumbide traslada esos temores o esa información a algún personal mayor, a algún jefe en Quito. ¿Alguien del gobierno sabía de estas comunicaciones entre Guacho y un teniente de la policía? Es clave entender lo que planteas. Desde el día 1, vamos a decir desde el día 0 antes del secuestro, se sabía que la pretensión de la organización narcodelictiva era la liberación de los 3 hombres. Esto es clarísimo. Desde enero Guacho reclamaba a estas 3 personas. Sí, suéltame mis 3. Tú tienes 3 hombres míos, haz el favor y les sueltas. A las 2 semanas de eso hay la detonación en San Lorenzo. Y ese mismo día el Ministerio del Interior a la Presidencia de la República emite un comunicado y le dice: sabemos que es una organización de los guachos y está pidiendo la liberación de 3 hombres. Es decir, desde enero se sabe que esa es. ¿Cuál es la respuesta del Estado ecuatoriano? Firma con su par de Colombia el Acuerdo de Pereira, que habla de esta posibilidad de intercambiar información, de hacer acciones conjuntas, y es decir, visto de otra manera, se está cerrando el cerco para las actividades de la organización narcodelictiva. Por eso es que tú tienes en el intercambio de información mensajes constantes que, en palabras textuales del Guacho, voy a ser textual, dice: desacuerden el acuerdo con Colombia. No es otro que este acuerdo de Pereira. Le está diciendo: vuelve a meterte a Ecuador y no metas la nariz en este sitio o te voy a causar problemas. Esto me lleva a la pregunta que me hiciste. Desde el día 1 se sabía que había una amenaza llamada la organización narcodelictiva, que había una crisis, sin embargo, de inteligencia en Ecuador y no había el intercambio de información oportuna para crear protocolos de seguridad y decir: hay una escalada de violencia en la frontera norte, no pasa ningún periodista a la zona 0. Máxime, cuando el 20 de marzo hay una detonación de un artefacto en Mataje y una patrulla de marinos que está transitando muere en esa emboscada, 3 en ese momento y un cuarto días más tarde. Pero esa operación, esa explosión, perdón, la policía sabía que iba a ocurrir también. Está en los mensajes de Guacho. Es tan claro como tú lo dices. Había informes de inteligencia que decían que había una amenaza creciente, pero además, el 16 de marzo, Guacho chateó con el oficial de la policía y le dijo:
han hecho un allanamiento a mi casa, a la casa de mi familia. Por cada cosa que se llevaron, yo te voy a hacer pagar. Pero además, ahora te amenazo a civiles. Hay una amenaza concreta a población civil. Y el 21 de marzo, Guacho vuelve a chatear y le dice al oficial de la policía, le dice, así como me declaraste la guerra, me gusta declararte la guerra a ti. Me gusta que pienses así, que estamos en guerra. Esta información fue elevada, y eso hay que decirlo, por el mayor de la policía a su canal superior, que entonces ya era la Dirección General de la Inteligencia Ecuatoriana. Es decir, es claro que el papel del oficial fue elevar al conocimiento y decir, se nota al individuo presionado. Son palabras textuales de uno de los chats. Es en este contexto que se produce el secuestro. Había una noción de la peligrosidad de la organización narcodelictiva. Hemos hablado en esta primera parte con María Belén Arroyo, ella es periodista ecuatoriana, una de las autoras del libro Rehenes, que está por supuesto en la Feria del Libro de Bogotá, y la hemos invitado para ahondar en qué fue lo que ellos han descubierto, qué fue lo que investigaron, que todavía no cuaja, que todavía no tiene sentido en lo que las autoridades en ese momento dijeron sobre el secuestro de los 3 periodistas del diario El Comercio y El Día de Hoy. En esta primera parte, María Belén nos ha hablado del contexto, de qué descubrió el Ecuador, de cómo un bombazo despierta a los periodistas ecuatorianos de decir, hemos dejado de cubrir una frontera que no tiene Estado, una frontera de nadie, y cómo la policía sí sabía realmente lo que estaba sucediendo, y de conversaciones vía WhatsApp entre Guacho y un teniente de la policía ecuatoriana. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de un libro, Rehenes, de 2 periodistas ecuatorianos destacados, de Arturo Torres y María Belén Arroyo. Una de sus autoras está aquí, María Belén nos acompaña en el estudio, pero no es un simple libro, es una investigación periodística detallada, como una gran labor de los periodistas de Ecuador, de saber qué pasó con el asesinato de los 3 periodistas del diario El Comercio hace poquito más de un año. Fue esto en marzo 26. Y vamos a ir hasta esa fecha, María Belén. Marzo 26 del 2018. Es el día en que Guacho secuestra a Paul, a Javier y a Efraín. ¿Qué pasa ese día? Porque entonces muchos decían que no se podía pasar en esa zona ya de Mataje. Entendemos que ellos fueron a hacer como un seguimiento a lo que estaba pasando en la frontera. Ya hemos hablado en esta primera parte de los bombazos en San Lorenzo, de los policías que estuvieron heridos, de los marinos que murieron, pues de todo lo que pasaba en esa frontera que había sido descuidada por el Estado, y también había sido, en un mea culpa, María Belén, descuidada por la labor periodística en el Ecuador. Se abren los ojos de los periodistas, ellos van a esa frontera, y ese 26 de marzo es el último día que se sabe de ellos. ¿Qué otra cosa diferente a lo que sabemos por parte del gobierno colombiano y del ecuatoriano sucedió en ese secuestro? Efectivamente, el 26 de marzo a las 9:03 de la mañana pasa el equipo periodístico por el retén de Mataje, con autorización de quien estaba al mando de la zona unificada, cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, que eran la zona conflictiva, si quieres la zona caliente de acción del Frente Oliver Sinisterra. Importante esa parte, para entrar allí había que tener autorización. Importante saber que debías tener autorización porque estabas hablando de un territorio definido como peligroso. Y si era tan caliente, ¿había alguna instrucción específica para periodistas o civiles de decir, señores, aquí no, hasta aquí la seguridad no va por nosotros y no pueden entrar? Es tan crucial como lo planteas, porque el 20 de marzo, cuando hay la emboscada aquella en la que mueren los 3 y posteriormente el 4º infante de Marina, hay una noción, yo entiendo, recién de la gravedad. Se establece una medida de toque de queda, vigente para horas de la noche, no vigente para la mañana. Y entonces hay equipos periodísticos que, enviados desde Quito, la capital, tratan de llegar a la zona, pero al encontrarse con el retén militar, se encuentran con la negativa. No puede pasar, estas zonas conflictivas. Solo 2 equipos periodísticos pasan, quienes tienen autorización del jefe de la zona unificada, del jefe de la seguridad en la zona caliente. El equipo de diario El Telégrafo, entre el sábado 24 de marzo, entra, hace tomas y sale. Describe la escena de un pueblo casi que abandonado, Mataje.
El equipo del diario El Comercio entra el lunes 26 de marzo y no sale. Es abordado por 3 ecuatorianos, integrantes del Frente Oliver Sinisterra. Uno de ellos llama al lugarteniente de Guacho y le pide instrucciones porque la amenaza concreta había sido, la orden de Guacho era matar, pelar o ejecutar a periodistas, vendedores ambulantes o agentes de inteligencia que se presentaran en la zona. Pero este señor tiene la idea, le llama al lugarteniente y le dice efectivamente qué hacer con ellos y los secuestra. El secuestro es en Ecuador, no es en Colombia. A eso iba mi pregunta. Entonces, la primera es, y volvemos a insistir, no había una directriz especial de decirle a los periodistas o al civil o al que se perdió en ese camino, señores, desde acá ustedes no pasan. No existía. No estaba un documento por escrito que dijera, señores, zona de guerra, no Aquí no entra entrar. nadie. A todo eso Ecuador no tenía experiencia en ese tipo de situaciones. Es decir, tú llegabas y podías pasar. Y ahí empieza el calvario, sin duda alguna, María Belén, de 3 familias, de esposas, de novias, de papás, madres, hermanos que hemos conocido ya, de Paul, de Efraín y de Javier, de estos 3 periodistas, ese 26 de marzo, donde lastimosamente nunca regresaron. Pero el calvario tiene varios momentos. Uno de ellos es una prueba de vida. La que conoce el público, en general, es esa que nos partió el alma a todos de verlos a ellos encadenados, la que vemos ahí en nuestras imágenes. Pero María Belén y Arturo hicieron una labor periodística tan detenida, tan minuciosa, que hace solo un mes ellos conocieron otra prueba de vida que nunca fue pública, María Belén. ¿De cuál estamos hablando? Y ya la vamos a poner al aire para que ustedes sepan que María Belén justamente es quien nos ha dado ese video, porque esa prueba de vida nunca se conoció. Esta prueba de vida tiene un valor importantísimo y crucial, porque determina, en palabras de uno de los cautivos, del periodista, el más joven del equipo, que han sido secuestrados en Mataje y que su vida está desde ese momento en manos del gobierno del Ecuador. Lo dice explícitamente en ese video. El hecho de que no haya salido a la luz antes, sino recién, hace un mes, cuando se cumplía un año del cautiverio, nos da la medida de cuán a cuentagotas ha surgido la información oficial y de que la mayoría de información que se ha difundido ha sido precisamente por canales periodísticos. Ese que tenemos al aire, vamos a escucharlo. Bueno, estamos con Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, quien les habla. Estamos en calidad de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hasta el momento estamos aquí, llegamos el lunes, nos tuvieron aquí este día lunes, 26 de marzo. Y nos han tratado bien, estamos bien. A quien nos escucha este mensaje, estamos bien. Y ahorita solo estamos en manos del gobierno ecuatoriano, del presidente Lenín Moreno. Ellos simplemente están negociando, no nos han hecho daño, pero obviamente la condición es que ellos y el gobierno ecuatoriano pues acepten las condiciones para nosotros también poder salir tranquilos, sanos y salvos. Y pues eso, el mensaje es que estamos en manos ahorita del gobierno ecuatoriano. Hace un mes, María Belén, se conoció este video por parte de ustedes. Ustedes tienen un portal que se llama códigovidrio.com, ¿sí? Sí. En donde se han hecho importantes también revelaciones después de este libro, Rehenes. ¿Esa prueba de vida la conocieron las familiares? Entendemos que no. Entendemos que recién se ha conocido cuando lo hemos difundido en el portal Código Vidrio. Creemos que esa es solamente una de las muestras de que la información ha surgido a cuentagotas, dosificada,
y no por parte de un Estado solamente, sino de los dos Estados, que la opacidad ha sido una constante en este proceso, así como ha sido una constante esta tentación de pasarle la pelota al otro Estado y decir, es que están en Colombia, es que les detuvieron en Colombia. Si tú miras el entorno de ese video, están en una finca y se escuchan animales domésticos, es más, una gallina o un gallo que está por ahí. Tú estás viendo que no están en la profundidad de la selva. De acuerdo con nuestra investigación, las 48 primeras horas del cautiverio son críticas porque dentro de ese periodo se pudo liberarlos y esto coincide con el anuncio de la prensa colombiana de que iba a haber una liberación o que estaba en curso o ya ocurrió. De acuerdo con nuestra investigación, aquello no ocurrió por la realización de operaciones de uniformados y que eso fue detectado como un elemento de riesgo, como un factor de riesgo para la organización narcodelictiva. Nosotros llegamos a establecer que después de estas 48 primeras horas que se frustró la liberación, ellos fueron internados en la profundidad de la selva colombiana y a partir de entonces las condiciones del cautiverio se endurecieron. Y cambiaron totalmente. Ahí hay dos cosas. Ellos hablan de este 26, es decir, ¿se puede determinar o ustedes pudieron determinar que ese video es filmado el mismo día del secuestro, el 26 de marzo? Sí. Ok. Número 2, a las 48 horas, aquí en Colombia, fuentes de inteligencia y del ejército dijeron no que los iban a liberar, que estaban libres. Así es. Que estaban libres. Nosotros hicimos la labor periodística ese mismo día de llamar al ministro de Defensa y al ministro de Interior de ese entonces, de Ecuador, y ellos nos dijeron que no tenían ni idea de qué estábamos hablando. Es una suma de contradicciones en el discurso oficial, porque en las entrevistas que sustentan la parte declarativa de quien fue ministro del Interior en Ecuador, César Navas, él admite que se conoció el operativo para la liberación y es más, explica que se armó toda una logística para recuperarles a las personas, para que recibieran inmediata atención médica, auxilio. Había un operativo en curso. Estaban listos para recibirlos. Todo estaba listo. ¿A dónde apunta nuestro hallazgo? Es que al detectar el peligro, la inminencia de operaciones en la zona, los disidentes abortan el plan de la liberación y más bien los internan en la zona. Creemos que es una labor de la Fiscalía de Colombia preguntarse por qué la Fiscalía de Colombia ha reconstruido un larguísimo itinerario de trajinar de los cautivos, 2 noches en un sitio, 3 noches en otro. ¿Por qué? Si no estaban huyendo de algo, y esa es la parte que estamos apuntando. ¿Por qué los movían tanto? Por las operaciones. Unos días después, y bien lo ha dicho María Belén, después de esas 48 horas donde vimos esa primera prueba de vida, donde se dijo que los habían dejado en libertad, que al final, pues, lastimosamente no resultó cierto, las condiciones cambian. Y a Noticias RCN llega un video de los 3 integrantes del diario El Comercio, donde ya están encadenados, María Belén, y visiblemente deteriorados por la incertidumbre, el miedo, el rostro y el tono de voz es muy distinto a ese primer video que acabamos de ver. Si es posible, recordémoslo. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos y como lo dijimos en el primer video, queremos en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas, es lo que ellos piden y está en sus manos, señor presidente, nuestra vida. Nuevamente le pedimos de favor que accedan al diálogo y que accedan a ese intercambio de detenidos cuanto antes. Estamos bien físicamente, pero ya emocionalmente ya no estamos desfalleciendo. A los familiares también les pedimos que no desmayen, que sigan luchando y que sigan mostrando su respaldo a través de los plantones y de las exigencias al gobierno del presidente Lenín Moreno. Lo único que piden
el frente Oliver Sinistierra es el intercambio de detenidos, nada más. La hemos visto tantas veces, María Belén, y qué duro es recordarla cada vez porque vemos como Paul, el más alto, el fotógrafo, se quiebra, como Javier tiene que tomar aire para seguir hablando, como Efraín, el mayor de todos, pues lo que hace es abrazar a sus compañeros. Siempre será muy duro ver esta prueba de vida que llega, ellos lo dicen clarísimo, 8 días después. Hacemos la cuenta, debió ser el lunes 2 de abril, ¿no? De acuerdo con la información a la que nosotros estamos citando como respaldo de esta investigación, al filo de las 11 de la noche del lunes 2 de abril, en una zona de Colombia, con un celular de uno de los disidentes, se hace esta filmación. Ya los jóvenes encadenados, si tú miras entonces hay una distancia de una semana, de lunes a lunes, entre el uno y el otro video, y el deterioro físico y emocional son evidentes. Es claro que esta prueba llegó al canal de negociación 2, no al mayor de la policía. Canal de negociación 2, específicamente aclaremos, se creó este canal con 3 personas, con 3 representantes del Estado ecuatoriano, como los negociadores oficiales ante el Frente Oliver Sinisterra para justamente tratar de conseguir la liberación de estas personas. Es clarísimo que aquí había un pedido de canje. Sí. 3 por 3. En una entrevista que NTN 24 Noticias RCN le hizo por esa fecha también, por 5 de abril puede haber sido, al presidente Lenín Moreno, él confirma que sí negoció con el grupo criminal y que estuvo dispuesto a realizar el canje que proponía en su momento alias Guacho con tal de salvar la vida de los integrantes. Esto fue lo que nos dijo el presidente en ese entonces. Pero trasladémonos a esas primeras horas cuando se abrió ese canal de comunicación, porque su ministro, el Interior César Navas, desde un inicio le dijo pues al mundo que estaba pendiente de este caso que se estaba negociando. ¿Usted ordenó negociar, presidente? Yo creo sí, se estuvo negociando. Yo creo que fue un concepto, una palabra que se fue más allá del concepto, más allá del pensamiento. Es decir, tal vez en los momentos difíciles de no encontrar la palabra adecuada suele ser muy frecuente. Pero sí, se estaba negociando. ¿Qué se negociaba, presidente? Pues la vida de ellos. ¿Versus? La vida, versus el sacrificio que tenía que hacer un Estado de sus compromisos con la ciudadanía y con el mundo, transitoriamente. ¿Devolverle las 3 personas que pedía alias Guacho? Es posible que ese sacrificio lo hubiéramos hecho. Estábamos dispuestos al máximo sacrificio, lo había dicho, si es que se entregaba con vida a nuestros ciudadanos. En ese momento antepusimos el corazón a la razón. ¿Usted estaba dispuesto a entregar a 3 terroristas, narcotraficantes, de vuelta por nuestros connacionales, por nuestros periodistas? Por esta única ocasión y por la circunstancia que rodeaba, sí, lo hubiera hecho. ¿Se arrepiente hoy de haber abierto ese canal de comunicación? No. ¿De haber abierto esa puerta? No, así como no me arrepiento de haber cedido al pedido que hace un familiar de que hagamos una comisión de transparencia. El presidente es clarísimo, María Belén. Se estaba negociando 3 por 3. No se arrepienten de esa negociación, decía el presidente en ese entonces, porque lo habrían hecho por los periodistas. La pregunta es si se estaba negociando, si incluso había un fiscal, porque el presidente también nos dice que había un fiscal encargado para levantar esas órdenes y entregarle a Guacho a sus 3 personas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y por qué luego, en otra entrevista, el señor César Navas, exministro de Interior, nos dice también a Noticias RCN y a ustedes, que lo entrevistaron muchos meses después, que ya no se estaba negociando? Justamente, el 2 de abril se ve el video de los chicos encadenados. El 4 de abril, el presidente le pide al comité de crisis prepararle escenarios. ¿Cuáles son los escenarios? Negociación y canje, liberación voluntaria, incursión y rescate y asesinato. Esos eran los 4 escenarios. ¿Qué es lo que ocurre? El lunes 9 de abril se toma la decisión oficial de proceder al canje. Lunes 9 de abril. El sábado 7 de abril ya estaban ejecutados. Esa es la revelación de rehenes. ¿En qué nos basamos para decir que la fecha de ejecución es el sábado 7 de abril? Son 4 elementos que confluyen. Ese día a las 9:30 de la mañana, Guacho hizo una sentencia de muerte
cortó la comunicación. Nunca más vio el chat, nunca más, ya. Dijo, hasta aquí, hoy te mando la foto de uno de ellos muerto y chao. Nunca más, primer elemento. Segundo elemento, el delegado del Ministerio del Interior al Comité de Crisis se separó ese sábado del comité y el lunes ya trabajaba en la Secretaría de Inteligencia. Tercer elemento, el relato de un disidente dice que la ejecución fue un sábado, noche de lluvia. Y el cuarto elemento, el lunes 9 de abril en la mañana, un periodista le interpela al ministro del Interior de entonces, César Navas, y le dice, ¿qué se está negociando? Respuesta, ya no se está negociando. En teoría, entonces, se decidió el canje, en la práctica, cuando ellos ya estaban ejecutados. Resultado, demasiado tarde. Hoy hablamos con María Belén Arroyo. Ella es una de las autoras del libro Rehenes. ¿Por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio? Es el planteamiento de este libro, una labor exhaustiva, investigativa, prolija de dos periodistas ecuatorianos para saber qué realmente fue lo que le pasó a estos tres periodistas, qué errores cometió el Estado ecuatoriano, qué negligencia, la responsabilidad de Colombia y Ecuador en esto que ha sucedido. Y en el epílogo, al final del libro, dice: Javier Ortega, Paul Rivas, Efraín Segarra iniciaron un viaje el último lunes de marzo del 2018. Y no imaginaron que su travesía, que sería su travesía final. Y no volvieron con vida. Y el libro finaliza ahí, con esta macabra historia, porque nunca más los volvimos a ver con vida, María Belén. Pero a raíz de eso, hay todavía más preguntas. ¿Por qué los ejecutaron? Parte del libro pues expone todo lo que ya sabía el gobierno ecuatoriano, la inexperiencia, la negligencia, el silencio de muchas autoridades. Pero vamos más allá. ¿Se ha logrado establecer cómo los mataron? Porque esa es la otra pregunta también que quedó en el aire cuando hay unas fotos terribles que llegan a la sala de redacción de Noticias RCN y nuestra directora Claudia Gurizati decide que eso no se va a publicar, que se los va a dar a la FLIP y a César Ricaurte de Fundamedios en Ecuador, para que sean ellos, que de estado a estado decidan qué van a hacer con esas fotos. Y cuando se confirme la noticia por parte del gobierno ecuatoriano. Y fue así como lo hizo Noticias RCN y NTN 24, en unas fotos donde se los mostraba a ellos pues asesinados con impactos de bala. Pero ustedes han descubierto algo más también que no tiene que ver con todo lo que ha dicho Fiscalía y Forense en sus documentos oficiales. ¿Cuál es el descubrimiento en ese tema? Precisamente, Andrea, un documento de 75 páginas de la autopsia de los tres cuerpos y realmente de un cuarto cuerpo de una persona familiar de Huacho, nos arroja unos resultados que creemos que deben ser analizados exhaustivamente por la Fiscalía de Colombia, porque al menos en el cuerpo de Paul se encuentran 6 disparos, 2 en la pierna izquierda, y eso sí nos hace pensar la posibilidad de que hubiera sido una escena de una huida, y nos preguntamos ¿por qué? Y eso nos da cuerpo a la hipótesis de ¿había acaso un enfrentamiento en curso y el más ágil alcanzó a correr y fue impactado por los disparos? Porque contrasta María Belén con la versión oficial. Justamente la narrativa oficial te dice, se decidió la ejecución y pum pum los disparos. Pero eso no es el caso, eso solamente es el caso de Efraín Segarra, el mayor del grupo. Él tiene 2 disparos, el uno es de Gracia en la cabeza, siempre en la sien izquierda, pero el fotógrafo, que el más alto del grupo, yo lo digo el más ágil, ¿por qué? Porque veo que él tiene 6 disparos en el cuerpo de trayectoria, de atrás adelante, de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Me sugiere que alguien que estaba en el suelo, y yo no soy forense por si acaso, pero me sugiere que alguien en el suelo que estaba huyendo de combates le ultimó a él y a Javier en una escena que podría ser la descripción de una huida. Creemos que ese punto todavía está por esclarecer. De toda esta investigación, María Belén, y para ir cerrando, ¿qué es lo que más le impactó a usted? Un poco la constatación de que el periodismo dejó de mirar una zona que se volvió un limbo territorial, abandonado por 2 estados de Ecuador y Colombia, que en el proceso, en la escalada de violencia que tuvo este acontecimiento, no hubo 3, hubo 10 víctimas. Aparte de los 3 periodistas, los comerciantes Oscar y Katy, ellos murieron en una forma muy grave, muy dura. Ellos tuvieron una agonía, fueron destrozados en la selva, sus cuerpos. Los 4 marinos de los que ya relaté,
Y el soldado ecuatoriano Ilaquiche, quien fue secuestrado de Tobar Donoso, esta es una parroquia ecuatoriana de la provincia del Carchi, y está río por medio de la población de Llorente, a donde sé que ni la prensa colombiana logra entrar. Sin embargo, que sepan a través de este medio, quienes están escuchando, que los ecuatorianos que viven en Tobar Donoso reciben servicios de salud y atención médica cruzando el río en Llorente. Está más cerca de Colombia que el Estado ecuatoriano. Entonces, hablamos de un limbo territorial donde justamente hay tales niveles de abandono que vienen estas organizaciones narcodelictivas y toman cuerpo. Con la investigación que ustedes hacen en este libro Rehenes, María Belén, ¿ustedes pueden concluir que el gobierno ecuatoriano pecó por falta de experiencia? Sí. ¿El gobierno ecuatoriano mintió? También. ¿El gobierno colombiano tiene responsabilidad? Totalmente. Corresponsabilidad total. ¿El gobierno ecuatoriano tuvo gente inexperta manejando un tema que no conocían? Absolutamente, absolutamente. Y que todos hemos sido rehenes de dos narrativas oficiales creadas a la medida para confeccionar una realidad acomodada oficial. Que los chicos fueron secuestrados por inexperiencia, por arrojo, por imprudencia. Eso no fue así. Estaban realizando una cobertura noticiosa igual que cualquier otro equipo periodístico, que les dejaron pasar a una zona que no debieron pasar y que de ahí en adelante los dos estados comparten una responsabilidad. Esto desde la narrativa de la relación periodística, de acuerdo a nuestros hallazgos, más allá de que hay un ente supranacional que es la CIDH que hará su propia revelación de sus hallazgos. Nosotros no somos quien para establecer responsabilidades, simplemente narramos desde lo que encontramos a partir de nuestra travesía periodística, si tú quieres. A raíz de eso, el presidente Lenin cambia a sus 3 ministros, aunque yo en esta entrevista le pregunto a él que por qué no los ha cambiado cuando han pasado ya 3 días del asesinato, y él dice que porque pues son gente con experiencia y a todos hay que darle pues una duda de saber qué está pasando. Pero al ministro de Defensa, al ministro de Interior, a la canciller, ellos son sacados de sus cargos días después de que pasó todo esto. ¿Hay investigaciones abiertas hoy por hoy en Ecuador a estos ministros? Este momento está en proceso el inicio de una investigación, no solo por este tema, a quien hoy ocupa un alto cargo en Naciones Unidas, la ex canciller María Fernanda Espinosa. Respecto de las otras 2 autoridades, no están incursas en un proceso específico. Hay un proceso en la Fiscalía que hace una mirada de este tema. Hay un cambio de fiscal en Ecuador, ha asumido una persona nueva, la fiscal es tan joven, Diana Salazar. Ella misma se identifica como una fiscal negra, es afrodescendiente, y ella ha ofrecido, y esto es bien importante, tener una mirada integral y de contexto de esta crisis de frontera con 10 víctimas para no aislar los hechos, lo cual podría terminar contribuyendo a justamente no mirar responsabilidades globales. ¿Habrá una segunda parte de Rehenes, María Isabel? María Belén, ¿se quedaron con información que no se pudo publicar? Sí, cuando menos estamos pensando que tiene que haber una tercera edición actualizada a la luz de los últimos hallazgos de esta investigación. Voy a agradecerle a la periodista ecuatoriana María Belén Arroyo, ella es coautora del libro Rehenes, ¿por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio? Se los aconsejo, para que no olvidemos la historia, para que sepamos qué pasó, para los periodistas, para no tragar entero. ¿Qué pasó con esos periodistas? ¿Qué pasa en la frontera colombo-ecuatoriana? María Belén, un gusto tenerte. No, el gusto para mí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esta apertura. Yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate.